Bienvenida, licenciada Julia. Estamos con la abogada Julia García, ella es experta en derecho inmobiliario y hoy vamos a hablar acerca de los errores frecuentes en la jurisdicción inmobiliaria, sobre todo para hacer una transferencia. Hablemos de la transferencia administrativa. ¿Cuáles son esos errores frecuentes? Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, errores frecuentes que cometemos al momento de depositar o de realizar una transferencia inmobiliaria. Podemos iniciar con uno que es bastante frecuente y que es muy básico, que es el colocarle el estado civil a las partes involucradas en el proceso. Al momento de redactar nuestro acto de venta, debemos de tomar en cuenta no omitir el estado civil. Si es casado, si es soltero, el estado civil de acuerdo a cómo esté en su documento de identidad y electoral. ¿Por qué es importante? Tanto de cédula de identidad como puede ser pasaporte, porque puede ser personas extranjeras. Es importante colocarle el estado civil porque esto te evitará que el registro de título te pueda emitir un oficio por esta causa. Bien, ¿qué otro error podemos Otro citar? error de lo que tenemos que tomar en cuenta es que si en las partes involucradas en la venta hay un extranjero o ambos son extranjeros, esto debemos tomarlo en cuenta para el expediente, no para el acto de venta, sino para preparar Eso es para el momento de preparar el expediente para hacer el depósito. Exactamente. Okay. Y al momento de hablar con nuestro cliente, poder solicitarle la documentación necesaria. Debemos de solicitarle un documento adicional al pasaporte. ¿Por qué? Porque es que el pasaporte, como sabemos, es un número que cambia cuando el pasaporte se vence. Entonces, como el número cambia cuando el pasaporte se vence, el registro de título necesita un documento de identidad que no cambie. Entonces, estamos hablando ahí, eso es en el caso de que mi cliente es extranjero. Eso es para el comprador o para el vendedor. Básicamente para el comprador, porque es para que el registro de título lo pueda consignar en el título, aparte de su pasaporte de identidad. Volvamos un poco atrás. ¿Qué pasa si en el documento de identidad dice soltero, pero el vendedor o el comprador es casado? ¿Qué debo consignar en ese acto de venta? En ese caso se debe consignar el estado civil de casado y aportar su copia de acta de matrimonio. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, el documento de identidad dice que él es soltero, pero ya él contrajo un matrimonio que por razones ajenas a él o porque no ha querido, no ha ido a actualizarlo a la Junta. Pero si lo hacemos así como soltero, como dice la cédula, es probable que el registro de título no tenga ningún documento que avale que él es casado y se lo deje pasar. Es muy probable. Ahora, si el registro de título, por casualidad de la vida, tiene un documento que esa persona hizo anteriormente a este que está haciendo y ya registra que es casado, aunque en la cédula no lo tenga, entonces ahí va a haber una disparidad entre lo que tú estás diciendo en este nuevo acto y lo que ya el registro de título tiene en un acto anterior. Entonces eso podría generarme un oficio. Exactamente, eso puede generar un oficio porque el registro de título dice así mismo, en mis archivos reposa que es casado y tú me estás diciendo que es soltero, entonces ni pusiste a firmar la esposa que dice que es casada y me está diciendo que es soltero, al contrario que yo tengo aquí en mis... ¿Y si simplemente no consigno el estado civil? Es de igual forma, porque es obligatorio consignar el estado civil. Porque como sabemos, el estado civil, o sea, con relación a inmuebles, a ventas, a cosas que adquirimos, es imprescindible colocarlo, porque es que si es soltero, solamente va a firmar quien está comprando o en su caso, quien está vendiendo. Pero si esa persona es casada, debe de consignarse con quien está casada y debe firmar esa persona, la pareja. En ese mismo punto, si consigno el estado civil y es casado, por ejemplo, ¿tengo la obligación de consignar los datos de la pareja? Sí. Estoy hablando del vendedor, estoy hablando del comprador. Aclárame eso. Sí, ambos casos. Hay que consignar fulanito de tal, casado con la señora fulanita de tal, con generales, sus generales, su cédula, su pasaporte, sus generales completas. Y de igual forma ella debe figurar en el acto de venta firmándolo. Yo quisiera salir de ahí, pero no sin antes preguntarte esto. ¿Qué pasa con ese abogado que recibió el cliente y le dice, depúrame ese inmueble que yo quiero, voy a adquirirlo? Y cuando veo en el documento de identidad del vendedor dice que es casado, pero en el título está consignado que es soltero, ¿qué yo tengo que pedir para asegurar que mi cliente, el comprador, vaya a estar haciendo una inversión segura?
Usted me dice que si viene su cliente y el cliente le dice, trae un documento que el vendedor dice el documento que es casado, pero en el título dice que es soltero. Eso significa que él adquirió ese inmueble cuando era soltero. Uh-huh. Entonces, habría que ver si ese inmueble entraría a la comunidad. Si el inmueble entra a la comunidad, entonces debe de consignar que es casado. ¿Para qué? Si el inmueble entró a la comunidad de bienes cuando se casó con esa persona que se casó, entonces hay que consignar el estado civil y con quién. Porque entonces ahí el inmueble pertenece a la comunidad y tiene que figurar su esposa. Ahora, si es un inmueble que esa persona adquirió muchísimo tiempo antes de casarse, tiene como demostrar que en ese momento él era soltero, pues entonces, aunque es casado, se consigna en el acto que en ese momento que él adquirió ese inmueble, era soltero y que ese inmueble no entra a la comunidad, por lo tanto, solo lo estaría vendiendo él. O sea que en ese caso no necesito poner a firmar a esa nueva pareja. No necesita poner a firmar porque ella no lleva copropiedad en ese inmueble. ¿Qué otro error pudiéramos sí, algo que mencionar? Algo que debemos también tomar en cuenta es que si tanto el vendedor como el comprador fuese una compañía, debemos de tomar en cuenta que cuando venga nuestro cliente a comprar un inmueble, producto que es de una compañía, debemos solicitarle al vendedor una acta de asamblea debidamente registrada por Cámara de Comercio, donde los socios autoricen, sea a uno de los socios o a un particular, a que firme esa venta o esa compra. Porque para registro de título es necesario que esté esa asamblea aportada dentro de los documentos. ¿Solamente tengo que pedirle la asamblea? ¿No tengo que pedirle más nada de la compañía? Básicamente la asamblea y un registro de RNC, una certificación de RNC que consigne el número de RNC de esa compañía y eso. Y obviamente también copias de cédula de la persona que está firmando, quién va a firmar la venta. ¿Y necesito copia de registro mercantil o no? La puede optar, pero no es que sea un requisito imprescindible realmente. Y en la asamblea, ¿qué yo tengo que asegurarme que esté consignado? Todo esto estoy pensando desde el punto de vista del abogado que le llegue al cliente que necesita comprar el inmueble, pero que no tiene la expertise en derecho inmobiliario. Entonces, la idea es que ahora usted lo oriente. Sí, claro. La asamblea debe no solamente consignar la persona que le están autorizando los socios a que firme ese acto de venta. También debe consignar qué inmueble va a comprar. O sea, debe describir el inmueble. Describir el inmueble, describir lo que significa, que tiene sala, comedor, cocina y baño. Describirlo significa que es la parcela es el inmueble ubicado en la parcela tal, que tiene una matrícula tal, que tiene un certificado de título número tal, que tiene tantos metros, la descripción correcta del inmueble que está adquiriendo o, en su defecto, vendiendo a la compañía. Bien. ¿Qué otra cosa pudiéramos mencionar? Bueno, básicamente, son muchísimos errores, muchísimas cosas que deberíamos hilar, que son bastante sencillas, pero básicamente esos son como los más frecuentes, que por verlos sencillos, entonces como que lo tomamos como desapercibido y decimos, bueno, si no consigno tal cosa, entiendo que a lo mejor no me va a dar ningún tipo de inconveniente. Algo que sí es importante señalar y es que al momento de redactar nuestro acto debemos tomar en cuenta que si el notario es de los números del Distrito Nacional, al momento de consignar el hecho y firmado, no podemos decir que lo estamos haciendo y firmándolo en Santo Domingo Oeste. Porque vamos a explicar. No entendí. Vamos a explicar. Luego de anteriormente a la división de los municipios, que estaban solamente el Gran Santo Domingo y comprendía todos los municipios, después que hicieron la división de estos municipios, hay notarios que quedaron solo para los números del Distrito Nacional, otros notarios para los números del Distrito Santo Domingo Oeste y así viceversa, de acuerdo a las distintas provincias en las que quedó dividido el distrito. ¿Qué pasa? Que en estas provincias yo no estoy necesariamente obligada a utilizar el notario de donde está ubicado el inmueble. Okay. Puedo utilizar mi notario de confianza y mi notario de confianza, por ejemplo, está el distrito y el inmueble está ubicado en Santo Domingo Oeste. Yo debo de colocar que yo redacté y firmé ese acto en el distrito, que es que corresponde a los números del distrito de mi notario que va a firmar ese acto. Si yo coloco en la parte inferior del documento, hecho y firmado en Santo Domingo Este, porque ahí era que estaba, o ahí está el inmueble, pero mi notario del distrito, cuando coloque la coletilla del notario, que mi notario del distrito,
hay una discrepancia entre un municipio y otro. ¿Y qué pasa si yo deposito el acto así? Si deposita el acto así, el registrador de título puede o darte un oficio de rechazo o darte un oficio de subsanación para que tú subsanes esa disparidad que hay entre esos dos municipios. Y cuando yo vaya a subsanar, solo por profundizar un poco ahí, cuando yo vaya a subsanar, imaginemos que en el mejor de los casos me dan oficio de subsanación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con ese acto? Bueno, eso básicamente es un poco amplio. Queríamos tratarlo en otro tema, pero aquí le podemos dar algunas pinceladas de lo que es. Usted va a retirar el acto, debe de ir al registro de título a retirar su acto. Y si el acto tiene espacio, usted puede hacer una nota al margen, indicando que ese hecho y firmado en el Distrito Nacional fue por error y que realmente fue hecho y firmado en la provincia de Santo Domingo, vamos a decirlo. Y eso solo lo tiene que firmar el notario. Ese acto, esa nota al margen debe estar firmada por el notario y por todos los involucrados en la venta. O sea, comprador, vendedor. Es ahí el problema, el gran problema de cometer este error. Que no solamente es retirar el acto, hacer una nota al margen y que venga mi notario y me lo selle, no. Sino que también tiene que venir el comprador y el vendedor a firmarme otra vez esa nota al margen. Imagínate un vendedor que ya se fue fuera del país, por ejemplo. Ese es el detalle. Crea un problema serio. Queda un gran Volviendo a lo del notario, si el inmueble está en Higüey, por ejemplo, yo tengo que buscar un notario de Higüey o puedo hacerlo con un notario de la capital. En el caso de las provincias, debe hacerlo con el notario de la provincia, donde está ubicado el inmueble. O sea, fuera de cuando hablamos del distrito, que hicieron las divisiones, fuera del distrito, Santiago, San Pedro, Higüey, hay que ubicar es un notario que esté donde esté ubicado el inmueble. Me llegó el expediente, el cliente me llegó para hacer una transferencia inmobiliaria. Yo no redacté el acto, yo no hice nada, pero me llegó con el acto de un notario del Distrito Nacional con un inmueble que está en Higüey. ¿Puedo resolver? ¿No puedo resolver? ¿Tengo que rehacer el acto? Bueno, lo más conveniente en ese caso es rehacer el acto. O en su defecto, si el cliente no está en la disposición de que hay que buscar un nuevo notario, de que hay que volver a pagar, o del cliente no está en la disposición de volver a firmar, usted como abogado debe de comunicarle a su cliente lo que puede pasar si usted deposita. Yo te deposito el expediente así, con la salvedad de que el registro de título puede emitirte un oficio de rechazo o de subsanación. Y al final, como quiera, vamos a tener que hacer, vamos a llegar al mismo hacer punto. La corrección, pero uno se lo advierte al cliente porque hay clientes que dicen depositarlo así y si pasa bien y si no después resolvemos. Pero sí hay que tener la salvedad de decirle al cliente lo que pudiera pasar. Bien. En resumen, entonces, tenemos, si entendí bien, que lo primero que debo tener en cuenta es consignar bien los datos generales de comprador y vendedor, sin dejar fuera, porque parezca de que una nimiedad, el tema de si es de su estado civil. Eso tengo que estar claro con eso. Tengo también que estar claro que si es una compañía, necesito que me den en original una asamblea debidamente registrada en la Cámara de Comercio que establezca específicamente cuál es el inmueble que se está vendiendo. Es correcto. Es correcto. Uh-huh. Y también tengo que estar claro con que en la coletilla del notario y en la parte infine del acto donde se establece hecho y firmado tengo que establecer que eso es en el lugar de donde es ese notario. Es correcto, sí. Y además, si entendí bien, el inmueble y el notario tienen que coincidir. Si es un notario de Higüey, si es un inmueble de Higüey, tengo que hacerlo con un notario de Higüey. Sí, van a coincidir siempre y cuando sea fuera de la provincia, o sea, sea fuera del Gran Santo Domingo. Si es San Pedro, o sea, cualquier provincia, sí, debe coincidir el notario con el lugar donde está el inmueble ubicado. Para cerrar, tengo que consignar en el acto de venta por obligatoriedad o no, precio, descripción del inmueble, si autorizo al registrador de título a hacer la transferencia. En eso, brevemente. Sí, brevemente, en resumen, el acto debe consignar todo lo que usted acaba de decir. Su estado civil no se puede quedar. Sus generales correctamente. Hay que describir el inmueble correctamente. El apartamento es apartamento A13. Usted no puede poner apartamento 13, porque automáticamente no es la descripción correcta del inmueble. O sea, si el apartamento en el título dice A13 y yo solo pongo 13, tengo un oficio casi seguro. Seguro, prácticamente. Entonces hay que decir la descripción correcta del inmueble. Hay que colocar el precio en el que han convenido las partes que se va a vender ese inmueble y además hay que consignar el medio de pago de ese inmueble.
Si va a ser un medio de pago por transferencia electrónica, hay que consignar el número de cuenta, cuál es el banco. En el mismo acto. En el mismo acto, y a nombre de quién está esa cuenta. Si es por el cheque certificado, que es un cheque certificado del banco tal, número tal, hay que consignarlo también en el contrato, especificarlo. Bueno, muchísimas gracias. Hemos conversado con la licenciada Julia García, experta en Derecho Inmobiliario. Gracias por venir a compartir con la Fundación Jurídica Internacional Curialex. Gracias a ustedes por la invitación.